Bienvenido al programa Experimenta a Dios, un programa presentado y dirigido por el Ministerio Cambiando tu Destino. Queremos darte la bienvenida y queremos decirte y animarte a que nos acompañes durante esta media hora para que puedas recibir los principios y conceptos de la palabra de Dios que te van a llevar a una vida de éxito. Como dice el nombre de nuestro programa, lo que deseamos es que puedas experimentar a Dios en tu vida. Durante esta media hora y cada semana vamos a estar contigo trayéndote la palabra de Dios, y conmigo van a estar el pastor Matías Romo, pastor de la Iglesia Cambiando tu Destino en Barcelona. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Y también conmigo va a estar el pastor Rodolfo Romo, el copastor de la Iglesia Cambiando tu Destino en Barcelona. Bienvenido también. Muchas gracias. Y quien te habla, un servidor, soy el pastor Kenneth, el pastor de la Iglesia Cambiando tu Destino en la ciudad de Tarrasa. Queremos animarte a que te unas a nosotros durante esta media hora. Vamos a traerte conceptos de la palabra de Dios, como te decíamos, que sabemos que van a cambiar tu vida. Así que te animamos a que puedas estar atento, a que puedas escuchar y puedas ver este programa de televisión atentamente. Este es nuestro primer programa y nosotros queremos decirte que el propósito de este programa es que tú puedas experimentar a Dios en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu salud, y nuestro propósito es poder servirte y ayudarte a que a través de la palabra de Dios, algo en lo que nosotros creemos firmemente, puedas realmente caminar en esa vida de éxito. En este programa de hoy vamos a empezar tratando un tema que creemos que es importantísimo, de básica importancia para que podamos experimentar a Dios en nuestra vida, y es entender cuál es el carácter de nuestro Dios, cuál es la personalidad, la voluntad, el carácter del Padre. Para ello vamos a leer un verso bíblico y a partir de ahí, entre el pastor Matías y el pastor Rodolfo, vamos a estar desarrollando esta enseñanza. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Si tienes una Biblia cerca, te animo a que la puedas tomar en tus manos y que puedas acompañarnos en este texto. Romanos, capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verbo comprobar, podemos traerlo también el verbo experimentar. De ahí que nosotros el título de este programa es Experimenta a Dios. Y aquí habla acerca de que podamos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor Matías, una de las primeras cosas que yo quería que tratáramos, que podamos tratar en el programa, es que a veces cuando la persona oye la palabra Dios, lo primero que le viene a la mente es un castigador. Alguien que derrama juicio o alguien que está con la vara preparada para dar el garrotazo a la primera que nosotros fallamos. Y yo quiero que a partir de este programa nosotros podamos enseñarle a la gente realmente la imagen de Dios verdadera, la imagen, palabra de Dios nos muestra de Él mismo. Sí, es importante que los creyentes entiendan el carácter de Dios en el área de poder saber cuál es Dios, qué Dios creemos o en qué Dios estamos sirviendo, ¿no? Y muchas veces la gente está basado en creencias negativas de la vida y entonces busca respuestas en el lugar donde no tiene que buscarlas. Y las respuestas a muchas experiencias de la vida vienen a través de la palabra de Dios. Y por eso mucha gente está diciendo, bueno, me pasó esto, es quizás Dios el que me está dando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ignorancia de lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Entonces nosotros debemos saber dónde buscar las respuestas, y las respuestas están en la Biblia. Estamos enseñando radio y estamos enseñando ahora a través de la televisión y en las iglesias, estamos enseñando que para el creyente la palabra debe ser la máxima autoridad. Y esto es algo que cada vez se tiene que grabar más fuerte en los corazones de cada persona que nos está viendo por la televisión. La palabra de Dios, este libro que tenemos aquí, cada uno de los pastores, es la máxima autoridad para nosotros los que creemos. Y muchas veces la gente dice, Dios ha castigado a esta persona, Dios ha hecho esto con otra persona, es Dios quien ha traído esta enfermedad a esta otra persona, y es porque no sabe el carácter que Dios tiene, y no lo sabe porque no ha mirado la palabra de Dios, no ha leído la palabra de Dios, o quizás ha visto, ahora recién estabas leyendo, pastor, que Dios, para que comprobamos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La gente ve esto, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y lo pone en un segundo lugar por una experiencia que ha tenido que quizás no va con esto, ¿no? Claro. Entonces nosotros debemos saber
que para descubrir el carácter de Dios no lo podemos poner por experiencias que la gente haya tenido, no lo podemos poner por situaciones que quizás un familiar o un amigo o un miembro de la iglesia haya vivido, sino para conocer realmente el carácter de Dios debemos mirar la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, descubrimos cuál es el carácter de nuestro Dios. Y vamos a descubrir hacia dónde Dios nos quiere llevar, y vamos a poder creer para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Es un poco eso. Claro, quizá, Pastor Rodolfo, una de las razones que lleva a la gente a pensar mal de Dios, por así decirlo, es que corre también el pensamiento de que Dios está en control, de que hay un ser creador y Él está en control de todo, y Dios estando en control, mueren niños, hay accidentes, hay terremotos, hay hambre, hay desgracia. ¿Qué podríamos decirle a la gente que quizá está con ese pensamiento, ¿no? ¿Qué clase de Dios es este que controla todo y sin embargo mira todo lo que está sucediendo? Exactamente, lo que pasa es que yo creo que hay un desconocimiento, y sobre todo de la iglesia, de que Dios es el controlador de cada circunstancia. Y muchas veces nos encontramos, ¿no?, con personas en la calle que dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? ¿Por qué mueren tantos niños de hambre? Esta pregunta que frecuentemente se escucha, ¿no? Porque no se entiende de que realmente también hay alguien, un enemigo que tenemos claro, nosotros. Y Dios no es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. El control absoluto de las cosas la tiene el hombre. Dios dice en Génesis capítulo 12 que Dios nos da el control y la autoridad sobre todas circunstancias. Entonces el que maneja cada circunstancia somos nosotros con nuestras creencias. Por eso nosotros necesitamos conocer y edificar una creencia acerca del carácter, de conocer el carácter del Padre, que realmente es un carácter bondadoso, un carácter de amor, un carácter dador, podemos verlo así, del hecho de que da a su Hijo para que todo aquel que tenga la oportunidad de creer pueda vivir una vida diferente. Por eso tenemos que basarnos en la base de que Dios es el que nos da primeramente un protagonismo a nosotros. Claro. Y nosotros tenemos que copiar, por así decirlo, su carácter. Claro. Como decía el pastor recién, en la Biblia encontramos todas las respuestas para lo que necesitamos. Así es. Pero ahí encontramos el verdadero carácter de Dios. Sí. Lo que realmente Dios quiere con nosotros. Por eso dice que busquemos para que podamos experimentar las cosas buenas que Él hizo para nosotros, para que podamos experimentar lo perfecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de conocer más y más el carácter del Padre y desarrollar en nosotros ese carácter, para poder así ver lo bueno de Dios y que otros vean lo bueno de Dios en nosotros. Yo creo que necesitamos enfocar y dirigir a la gente hacia ese punto, que puedan conocer más al Padre, tener una relación más íntima con el Padre, porque ¿cómo conocemos los caracteres de las personas? Uno puede tener una opinión de una persona, pues decir, bueno, este tiene un carácter así, pero hasta que yo no tengo una relación, a veces nos equivocamos, a veces yo puedo tener una opinión sobre ti porque tengo una comunión o una relación escasa, por encima, más bien. Superflua, no he profundizado. Claro. Entonces puedo tener una opinión vaga de eso, pero necesito tener una opinión más exacta. A medida que te voy conociendo, voy viendo que realmente no es lo que yo percibía. Entonces, cuando conocemos más profundamente a Dios, nosotros vamos a ver realmente el carácter de Dios y vamos a poder ver ahí que no es Dios quien trajo hambre a la tierra, no es que Dios provoca terremotos, no es que Dios ha hecho todo lo que tiene que ver con destrucción, con enfermedad, con muerte, no tiene nada que ver con Dios. Sí. Tiene que ver con otras cosas. Claro. De hecho, la propia Biblia nos indica en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón vino para hurtar, matar y para destruir. Sin embargo, Jesús vino para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Y aparte hemos leído 3 características maravillosas, Pastor Matías, de que Dios es bueno, agradable, perfecto. Jesús vino para que tengamos vida y vida abundante. Hebreos 11:6 nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Dios es galardonador, es recompensador, es un Dios
dador. Entonces, el propósito de este programa realmente y de estas enseñanzas que vamos a estar trayendo es poder sacarle a la gente esa idea errónea de Dios y poder transmitirle y colocarle los principios y la idea de la palabra de Dios, que Dios es un buen Dios. Exacto. Dios es bueno para siempre, ¿no? Exacto, algo lo que estaba diciendo el pastor Rodolfo recién acerca de conocer más a Dios, ¿no? Y es importante que la gente se dé cuenta que la forma de conocer a Dios no es a través de experiencias negativas de la vida, sino es a través de la palabra de Dios, ¿no? Porque uno dice, no, es que yo conozco a Dios porque yo pasé hambre y yo sé como Dios, ¿no? Y no es porque usted tiene una necesidad negativa o una situación, mejor dicho, negativa, no conocemos más a Dios. Conocer a Dios tiene que ver con conocer la palabra de Dios. Claro. Y la única forma de conocer el carácter de Dios es cuando yo sé lo que la palabra de Dios dice de Dios y cuando yo sé lo que Dios quiere Claro. para mi vida, ¿no? Es lo que estábamos diciendo ahora. Siempre tenemos que tener la orientación de que Dios quiere lo mejor para nosotros, de que Dios quiere lo bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. La palabra perfecto tiene que ver con algo completo, tiene que ver con una vida completa, una vida perfecta, ¿no? Y es ahí donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces la gente tiene una conciencia de que Dios quiere algunas cosas, pero no todo. Y desde esa idea, desde ese pensamiento no podemos conocer a Dios, sino debemos saber que la palabra de Dios dice que quiere lo agradable, lo bueno y lo perfecto. Entonces uno dice, pastor, es muy difícil tener lo perfecto. La palabra de Dios dice lo bueno, agradable y perfecto. Claro. Entonces yo debo ir en busca de eso, debo ir en busca de lo agradable, debo ir en busca de lo bueno y debo ir en busca de lo perfecto. Debo aceptar lo que Dios quiere para mi vida, no debo acomodar mi vida a la palabra de Dios o la palabra de Dios a mis situaciones, sino debo yo ir en busca de lo que la palabra de Dios dice. El problema es que la palabra de Dios está a un nivel tan alto que muchas veces la gente quiere bajar la palabra de Dios al nivel de lo que la persona está viviendo. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a indagar la palabra de Dios, empiezo a darme cuenta que lo que Dios tiene es bueno, lo que Dios tiene es agradable, lo que Dios tiene es perfecto, es completo. Y cuando yo me doy cuenta de eso, entonces debo ir en busca de eso. Entonces, si yo sé que lo de Dios es bueno, agradable y perfecto, no puedo aceptar la enfermedad como algo de Dios, no puedo aceptar la falta como algo de Dios, no puedo aceptar situaciones familiares peligrosas o malas como algo de Dios. Debo darme cuenta que eso no viene de Dios, que eso viene del diablo, viene de Satanás. Así como creemos en Dios, también creemos que hay diablo. Mucha gente cree en Dios, pero no cree en el diablo. Y no cree, piensa que el diablo no existe. El diablo existe. El diablo es tan real como nosotros hoy que estamos aquí, es tan real como Dios para nosotros. Asimismo, el diablo es real y debemos darnos cuenta de que lo bueno proviene de Dios y lo malo proviene de Satanás. Dios es un Dios bueno, Dios no es un Dios malo, porque la Biblia dice, pastor, usted me quiere hacer decir que Dios es bueno para convencernos. No, yo le digo que Dios es bueno no por un pensamiento personal, sino por lo que la palabra de Dios dice. De ahí partimos. No podemos mantener nuestros pensamientos si van contra lo que Dios dice, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa que es muy cómodo, quizá es demasiado cómodo pensar, echarle la culpa a otro, claro, ¿no, Pastor Rodolfo? Me ha gustado el verbo que ha usado, acomodar, ¿no? Nos acomodamos y preferimos decir, Dios ha permitido, Dios ha querido. Bueno, si miramos cómo empieza el capítulo del capítulo 12, el verso 2, dice, no os conforméis. Y hay otra traducción que dice, no adaptéis. Exacto. O no te toméis la forma. Quiere decir que la gente tiene un acomodo a cada situación negativa. Entonces, como no sabemos cómo resolverla, pensamos que es Dios que permite que tenga este tipo de enfermedad para que yo pueda saber algo, conocer algo más. No, Dios quiere que conozca que Jesucristo me sanó, que ya no hay enfermedad para mí posible, sino que Él ya me sanó para siempre, y no tengo que ir a ningún hospital a dar testimonio con ninguna enfermedad, voy a dar testimonio con mi sanidad. Yo quiero que conozcan a Dios a través de mi sanidad, a través de mi vida, de mi buena vida familiar, de mi vida bendecida como familia. No, bueno, Dios quiere que pase por este problema familiar para que aprenda. No, es verdad, Dios quiere que aprenda. Y Dios es una de las también características de Dios es
Él corrige y disciplina, es disciplinador, Él corrige, Ujú. pero no a través de problemas ni dificultades, nos corrige a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso digo que ahí podemos ver todo lo que nosotros reflejamos. Y la gente tiene por tendencia a negar, como hablábamos recién, de que hay un enemigo que se llama diablo, que te quiere matar, que te quiere robar y que te quiere destruir. Ya, claro, Y lo hace a través del desconocimiento. claro. Entonces, cuando hay desconocimiento, ahí viene la destrucción. Por eso no quiere que conozcamos estas Claro, cosas. claro. Por eso yo te animo a ti que estás viendo este programa, que estés bien atento y que cada semana puedas seguirnos regularmente para que realmente puedas experimentar a Dios en tu vida a través del mensaje de la palabra. Siempre nos gusta decir a nosotros que el ser humano tiene dos formas de aprender, que es lo que decía el pastor Rodolfo. El ser humano tiene dos formas de aprender. El ser humano aprende a través de la palabra de Dios, que es la mejor forma a través de la cual podemos aprender, o lamentablemente a través de los golpes, de las malas experiencias, de las malas situaciones. Pero Dios, nuestro Dios, el Dios del que te estamos hablando, el Dios que te estamos presentando, solamente tiene una forma de enseñar. Y Él, su deseo es enseñarnos a través de su palabra. ¿Por qué llamamos esta enseñanza el carácter del Padre y no lo decimos de una forma tan clara el carácter de Dios? Claro que es el carácter de Dios, pero en sí ya en el título queremos transmitirle a la gente de que Dios es un Padre. Exacto. Y seguro que hay muchos padres y madres que nos están viendo, y nosotros tres justamente somos padres, y uno sabe que cuando uno habla del carácter del Padre, ya la palabra Padre indica ciertas cosas. Exacto. Un padre con sentido común, un padre en su sano juicio va a querer lo mejor para sus hijos. Exacto. Por eso esta enseñanza es el carácter del Padre. Es Dios, es un gran Dios, es el Dios creador, Pastor Matías, pero es nuestro Padre también. Claro, y cuando Jesús vino a la tierra, Él vino para redimir a la humanidad, ¿no? Claro. Pero una de las revelaciones que Jesús trajo, y realmente el gran conflicto que Él tuvo con los fariseos, es que Él decía, Dios es mi Padre, Claro. y yo soy hijo de Dios. Entonces, antiguamente nunca se había conocido a Dios como Padre, sino como un Dios. Y un Dios, quizás un Dios lejano. Claro. Y Jesús vino a traer otro tipo de Dios. Y vino a mostrar a otro tipo de Dios, que es Dios mi Padre y yo su Hijo. Ahora usted me puede decir, bueno, esto era Jesús, ¿no? Pero ahora nosotros, Jesús murió y en la cruz y resucitó para que nosotros fuéramos nacidos de nuevos y tuviéramos la vida de Dios dentro de nosotros. Ahora Claro. pasamos a ser hijos de Dios también. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios pasa a ser nuestro Padre. Y esto toma una nueva idea de lo que es Dios para nosotros. Y de la misma forma que un padre actúa, es de la misma forma que Dios Padre Claro. actúa para nosotros. Entonces, nosotros aquí los tres somos padres y cuando nosotros, tenemos hijos más pequeños, Más ¿no? chiquititos. Pero cuando los hijos son pequeños, uno tiene algo nace cuando uno es padre. Yo antes de ser padre tenía amor por mis padres, tenía amor por mi hermano, por mi hermana, tenía amor por mi familia, pero cuando uno es padre hay un amor que Claro, nace especial para ese hijo, ¿no? Claro. Que nació. Entonces lo mismo sucede en Dios. Dios tiene una, porque a veces pensamos que Dios, el amor de Dios es general, que Dios nos quiere a todos. Ya. Y realmente no es así. Dios no nos quiere a todos. Dios nos quiere, Dios te quiere a ti, Dios me quiere a mí. A su hijo. Dios no tiene miles de hijos. El amor de Dios tiene la característica de mirar a cada uno en particular. Por eso es lo que enseñamos cuando Dios que es individual para cada Claro. uno, ¿no? Es por esa Claro. misma razón, es para que experimentemos a nuestro Padre como mi Padre personal. Porque si bueno, es el Padre de todos nosotros y en la Claro, familia numerosa. a veces tenemos demasiado claro Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Claro. pero no tenemos tan claro de tal manera Dios me amó a mí. Exacto. No, Dios me ha amado a mí, que no quiere nada malo para mí. Claro, exactamente. Por eso creo que debemos mirar desde esta perspectiva a Dios como nuestro Padre principal. Dice, este es mi Padre, es mi Dios, es el que me ha cuidado a mí, es el que me ha dado todo a mí, el que me ha... Entonces podemos experimentar el amor de Dios más cerca, ¿no? Claro. Porque yo creo que hay una tendencia también a que la religión que ocupa más por todo el mundo ha dado una tendencia a tener un Dios lejano, ¿no? Ya. No quiero nombrar, pero un Dios de domingo o de tanto en tanto. Cuando Dios es mío todo el tiempo, como mi padre es padre todo el tiempo. Cuando me caso sigo teniendo padre. Exacto. Cuando tengo 50 años sigo teniendo padre. Claro, y cuando tengo... claro. Siempre hay padre.
Ya. Y dentro del amor de Dios, porque a veces decimos, bueno, Dios nos ama, Dios me ama a mí, ¿no? Y realmente el fin del amor de un padre hacia un hijo es bendecirlo. Claro. El fin del amor es los beneficios. Sí. No es solamente un amor romántico o emocional, ¿no? Claro. Es más, nosotros sabemos que Dios no trabaja con emociones. El amor de Dios no es emocional. Quizá nosotros como seres humanos tenemos un amor emocional, Claro, pero claro. estamos hablando que Dios no es que tiene amor, que Dios es amor. Así es. Y no es un amor humano, no es el amor humano, Claro. pero sí es el amor más profundo, más real, más puro, por decirlo así, que existe sobre cada uno de los creyentes. Y este amor, todo este amor, la fuerza de este amor, el fin, el propósito es los resultados o los beneficios. Entonces cuando Jesús dijo en Juan 10:10, que nombramos antes, el ladrón viene para matar, robar y destruir, mas yo he venido. Y si nosotros unimos esto a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan. Entonces usted ve el amor de Dios, Claro. dio a Jesús, pero no a Jesús como el fin, sino Jesús era el medio para que tenga vida y vida en abundancia. El fin del amor de Dios siempre termina en resultados. El fin del amor de Dios termina en prosperidad. El fin del amor de Dios termina en salud. El fin del amor de Dios termina en vida perfecta, vida completa. Esto es lo que estamos hablando. Claro. Y en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 realmente ahí nosotros podemos ver de qué manera Dios creó al hombre y a la mujer, cómo Dios quiso crear al hombre y a la mujer, en medio de qué entorno, en medio de qué lugar, un lugar llamado Edén, que seguro que si tú eres creyente has oído hablar de él, y si no eres creyente también has oído hablar de él, un lugar de deleite. La palabra Edén significa deleite, y cuando Dios ordenó toda la creación, cuando Dios creó todo lo que tenía que crear, Dios creó la abundancia, los animales, Él ordenó todo en medio de ese lugar de abundancia, Pastor Rodolfo, Él coloca al hombre y a la mujer. La Biblia nos dice que en el principio, el primer verso es, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero antes de crearnos, Dios quiso ordenar todo y Dios quiso colocarnos en un lugar de suma, máxima abundancia. Creo que eso nos transmite cuál es el carácter de ese Dios, ¿no? Exactamente. Porque si Dios hubiese pensado de castigar al hombre con algo, hubiese dejado el desorden, no hubiese ordenado todo. Exacto. Y hubiese dicho, bueno, que los pongo ahí, que se arreglen, ya tendrán la capacidad de arreglarse las cosas, ¿no? Como pensamos a veces, bueno, estoy aquí en la tierra y Dios me puso acá y ahora quiere que yo arregle mi vida como sea. Dios nos amó tanto que nos dio todo, ordenó todo primero, puso un orden en la tierra, hizo todo lo que necesitamos, nos completó y hizo todo, completó todo para el hombre. Y después y así sigue hasta hoy. Lo que pasa que a veces nosotros buscamos, como decía al principio, en lugares cerrados y equivocados. Buscamos en las circunstancias negativas, necesitamos buscar en Dios, en su palabra, en la iglesia. Creo que es la respuesta, ¿no? Claro. Y ahí está todo el amor de Dios para nosotros. Exacto. Ahí está reflejado todo el amor, todo lo que Él hizo para mí. Se nos está acabando el tiempo, van pasando los minutos rápido y se nos está acabando el tiempo, pero antes de nada, nosotros queremos animarte a que tú puedas seguir en contacto con este programa y también, sobre todo, ahora el pastor Matías tiene algo muy importante que decirte. El propósito nuestro es enseñarte la palabra de Dios, pero también presentarte a Jesús, ¿verdad, pastor Matías? Sí, para la gente mirando por televisión, queremos decirle que estamos hablando del amor de Dios. Y una de las cosas que Dios en su amor entregó a su Hijo Jesús, que muriera en la cruz y resucitara al tercer día, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación. Si tú estás escuchando este programa de televisión, lo estás viendo, y tú estás pensando que quizás tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y piensas que quizás no has hecho nada malo y que quizás llevas una vida sana, una vida ordenada y que quizás no te hace falta nada para ir al cielo, yo quiero decirte que la Biblia dice
que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. La salvación no viene por lo que usted hace, no viene por su comportamiento, por su vida ordenada, sino la salvación viene a través de Jesús. Y en este programa queremos abrirte, darte la oportunidad de que puedas aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y solamente la Biblia dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Es por gracia, es por fe, para que sea por gracia, dice la Biblia. Es una oración de fe y usted tiene que tener fe de que haciendo esta oración conmigo, si usted lo desea, puede tener acceso a la salvación. Si usted no ha aceptado a Jesús, yo le quiero invitar a que usted haga esta oración conmigo y la Biblia dice que usted tendrá acceso a la salvación. Si está viendo la televisión, le pediría que pueda cerrar sus ojos y haga esta oración conmigo. Diga conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que tú eres la puerta de la salvación. Creo en tu palabra y yo te acepto como Señor y Salvador. Reconozco que sin ti no tengo acceso al cielo. Por eso te pido perdón por todos mis pecados y te acepto en mi corazón. Bueno, si usted ha hecho esta oración conmigo, le quiero felicitar porque ahora usted pasa a ser un hijo de Dios. Acuérdese que no tiene que sentir nada, que es por fe para que sea por gracia y ahora tiene acceso a la salvación. Bienvenido a la familia de Dios. Ya entramos en el último minuto de este programa y queremos decirte y queremos animarte a que te pongas en contacto con nosotros. Vas a ver la información en pantalla continuamente. Tenemos un Facebook, vas a tener los datos, van a salir en pantalla, nuestras direcciones. Visítanos si has recibido a Jesús, visita nuestros lugares de reunión que también van a ir apareciendo durante el programa, nuestro correo electrónico. Queremos saber de ti. Quiero agradecerle al pastor Rodolfo, gracias por haber estado. Gracias. Pastor Matías, muchísimas gracias. Gracias. Y a ti, querido televidente, te esperamos la semana que viene. Ponte en contacto con nosotros, por favor, y de verdad deseamos que puedas experimentar a Dios en tu vida. Somos el ministerio Cambiando tu Destino. Muchas gracias por estar con nosotros.